Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Las películas y series sobre espionajes, la verdad es que triunfan, desde aquellas centradas en los aspectos más intelectuales hasta las de acción más trepidante, suelen estar entre las preferidas del público, y algunos personajes hasta se han convertido en todo un icono, tal como James Bond. Y es que las tramas involucrando a espías y agentes secretos no se restringen al mundo de la ficción, sino que más bien son reflejo de la vida real. Y no solamente de la historia reciente, sino de la antigüedad. Incluso en el contexto de la antigua Roma los encontramos. Hoy hablamos de los famosos Frumentari, los agentes secretos de Roma, y lo hacemos con Shai Shemer, una vez más, que está ya preparado y está con nosotros. Bienvenido, Shai. Hablamos de los agentes secretos de Roma, los Frumentari. ¿Quiénes eran exactamente los Frumentari y cuál fue su origen? Bueno, en el breve tiempo que tenemos y disponemos, saludando a toda la audiencia, hablamos siempre de que los ejércitos tienen unidades especiales, ¿sí? También lo vemos en el libro de Números de la Biblia, el relato de los 12 espías que entran a la tierra de Canaán durante 40 días como una avanzadilla de observación y de información. Mucho antes de los Frumentari ya tenemos un documento histórico que tiene una historicidad muy relevante, discutida por muchos, no por aquí su servidor. En cuanto a su antigüedad, no discuto su antigüedad, libro de Números escrito por Moisés, Moisés el profeta, Moisés el que lideraba, y mandaron a sus frumentaris, aunque los espías, ¿sí? La palabra espía o meragel, los que iban a observar, en la lengua hebrea tiene una connotación distinta a lo que es el frumentari, que se relaciona principalmente con el derivado que tiene esta palabra del latín a su básica formación lingüística, que tiene que ver con el grano en general y con el grano del trigo. Entonces, unidades especiales siempre han existido en la historia, y la historia de Roma principalmente contó con soldados que se encargaban de cometidos y misiones especiales, y tienen un recorrido histórico más que interesante. ¿Por qué? Porque hay también en esos mismos recorridos históricos interrogantes que hay que descifrar de los mismos. Aunque no fuese de alguna manera el soldado raso, el frumentari tenía la función de, como muchos legionarios, de realizar reparaciones de caminos, mantenimientos de desagües y de recolector de residuos, o sea, de la gran red que tenía pluvial, de alguna manera, la ciudad romana, la polis. No era un soldado raso, era miembro de la legión, y posiblemente esta asociación al trigo revela la vinculación con el aprovisionamiento. Eran personas que estaban en el campo, iban de aquí para allí en tiempos no bélicos, de no contingencia, y es posible que el término de vera también tenía que ver con el reparto del grano que se hacía a los distintos funcionarios y funciones en general. Así que los frumentari fueron, por tanto, desgajados de su unidad original, ¿sí? Tienen un desgaje, y de alguna manera se les daba un entrenamiento especial que los hacían aptos para distintas misiones. No era cualquier cosa rejuntar el grano, porque el grano equivalía a dinero, tenía un valor agregado, una plusvalía, había que recolectarlo, había que presentarlo, había que pesarlo, había que almacenarlo. Así que lo referido también a sus beneficios. Ellos gozaban de una paga distinta por esta de la recolección del grano, raciones de diferentes y extensión de tareas debido a esta especialización. La recolección
es muy importante. Lo que se dice antiguamente espigar. Tenemos también en documentos bíblicos el encuentro entre Ruth y Boz, como Boz en el libro de Ruth, presta atención qué bien que espigaba la moabita. Esto había que hacerlo con rapidez, había que hacerlo con especialización, y con denuedo y con excelencia. Entonces, por lo tanto, en esta especialización, que hoy parece una vanidad, una frivolidad, estaban destinados a distintos cargos por tener ese acceso a esa recolección. Así en el Imperio Romano se le daba cierto nivel a este soldado. Y aunque no se llega a un consenso respecto a cómo se origina un cuerpo de espías derivado de los frumentaris, algunos autores afirman, ¿sí?, que no hay pruebas de peso para relacionarlos realmente con el abastecimiento de grano. Incluso parte de la historiografía especula que dicha tarea no se encontrase entre los cometidos que se hacían durante la formación del Imperio Romano. Pero no está clara la situación. Lo cierto es que ya fueron mencionados directamente por Julio César, que los asocia al suministro de sus comentarios de las guerras de las Galias. Así que los frumentari eran agentes enviados también por Octavio a diversos lugares de Italia, el emperador, para contrarrestar la propaganda de su enemigo Marco Antonio. Guerra entre Octavio y Marco Antonio, y aunque esto también para algunos es incierto, los primeros testimonios de un sistema central de información, un sistema de mensajería, un sistema que sea de mensajería imperial, se sitúan en el reinado del emperador Augusto, donde vemos que ahí sí se realizan labores de correos, de emisarios, entre los distintos funcionarios, entre las distintas provincias y entre el gobierno central de Roma, cubriendo también las funciones de enlace entre las unidades a la cual pertenecía el prefecto del pretorio. Era muy interesante esto, porque de esta manera, ahí estaba, en donde estaba el pretorio, la castra praetoria, ¿sí?, y eran un centro de información importante, porque donde estaba el pretorio estaba la principal fuerza pretoriana, que era la fuerza de disuasión inmediata o los antidisturbios de nuestra época. Así que se empleaban soldados como mensajeros, haciendo más segura la comunicación. Sí, en España tenemos todavía rasgos de mensajerías entre ministerios que se hacen con personas que van en bicicleta, en motos. Todavía hoy, hasta el día de hoy, existe esa mensajería muy confidencial entre ministerios, que son llevadas a cargo de personas con un transporte ligero. Así que los militares pasarían a acaparar aquí las misiones de información, con continuos viajes y estrechas relaciones con las tropas acuarteladas en Roma, con las vías de comunicación. También había que conocer muy bien las calzadas, convirtiéndose principalmente los frumentari en individuos que atesoraban conocimientos relevantes de sus destinos, guarniciones, caminos, escapes, atajos. Entonces eran personas realmente claves en todo esto, personas que atesoraban un informe muy especial. Y esto es cierto cuando se hallaban en zonas fronterizas del imperio, donde se estacionaban un número significativo de legiones. En mayor medida los frumentari se situaron en Roma y salían a distintas capitales provinciales y distintos núcleos urbanos, pero siempre en donde estaban asentadas las legiones en cercanías. Era la cercanía a la urbe, la observación y la recogida de información a nivel local para las distintas consecuencias o pasos que daba el emperador. No olvidemos que el emperador también tenía sentimientos conspiranoicos y siempre, y no en vano, pensaban que lo iban a asesinar y asesinaban. Domiciano fue esencial en el desarrollo de este servicio de información, van aprendiendo, ¿no? Y los oficiales de inteligencia, ya desarrollados por Augusto el emperador, que tiene su confrontación con Marco Antonio, vio la utilidad de las buenas comunicaciones. Aquí nace el concepto no de los frumentari, sino de las buenas comunicaciones. Los romanos eran especialistas en realizar esas calzadas de comunicación, y eso lo llevaron también al tema de la información, el manejo rápido de la información. Y esto queremos significar lo siguiente. Constantemente se pensaba, por ejemplo, que la crucifixión de Jesús, tan conocida en todo el mundo, fue sobre un monte alto. Pero
se entiende que por las cruces que se encontraron en el llano de esa colina de mediana altura, la colina estaba muy cerca, el monte de la Calavera, pero tenía que ser un lugar donde se observe bien el acto, la crucifixión, y también la alegación o la leyenda que se colgaba cercana a la cruz o en la misma cruz sobre el reo, para los romanos un reo que había cometido el delito. ¿Por qué? Porque ese llano tenía una autoestrada, por ejemplo, la carretera de Damasco, y la gente que venía con las provisiones o a provisionarse llevaba la información por la misma calzada que comunicaba con otras urbes. O sea, era la CNN, por decir así, o la vía de información antigua. Las comunicaciones se realizaban por las calzadas principales. De esta manera, la utilidad de una buena comunicación, ya no dejarlo al manejo del pópulo que llevaba la información de los crucificados, por ejemplo, y decían en la próxima ciudad, para que vean y teman, lo que habían hecho los romanos con alguno que se animó a decir que era un líder o que era el Mesías esperado o algo por el estilo. Esta era la noticia que se enviaba. Claro, dejarlo en manos del pópulo era algo interesante. ¿Cómo no mejor, o mejor dicho, cómo no mejor controlar esta información y encauzarla de alguna manera, ya sea falsa o sea verídica, a través de esas mismas calzadas con los frumentari? Al mismo tiempo, mantener informados a los gobernadores del tacto social, como un censo, de la reacción social sobre estos temas, ya que transitaban continuamente en los caminos entre ciudades debido a las tareas. Recogían el efecto de las crucifixiones, por ejemplo, o de los ajusticiamientos públicos, también el efecto que traía la devaluación de la moneda, o algunas cosas que se estaban comentando. Podían enviar informaciones sobre cualquier cuestión de interés. Además, un correo o un mensajero imperial siempre obtenía algo, como lo tiene hoy el carril VAO, ¿no?, por donde va el autobús. Obtenía libre paso, es decir, libre paso, no tenía atasco, lo que facilitaba grandemente su misión y su rapidez. Por eso la Frumentaria de este modo comenzaría a desarrollarse en plenitud durante el siglo I, sustituyendo a los especuladores como mensajeros. Esto es otra cosa, que es la antigua unidad, los especuladores, ¿sí? Es decir, los especuladores, que era la época de César, el emperador, siempre fueron, como sugiere su nombre, soldados empleados como exploradores o espías. Especulador, la palabra que decía, estás especulando, es un explorador, un espía que está investigando algo y está asociando algo, está como especulando con una realidad. Al comienzo del Principado, speculato se aplicaba a los hombres de la cohorte pretoriana, adscrita a la guardia personal del emperador, que probablemente estaba compuesta en su totalidad por jinetes rápidos. Estos fueron los mismos reemplazados por los frumentari, que comenzarían a desarrollarse en este siglo I, y estos elementos se ganaron la confianza de los gobernantes, no como los especuladores, que trabajaban más que nada con la guardia pretoriana, y la guardia pretoriana sabemos que también dio golpes de estado y asesinó a emperadores. Por tanto, estos, los frumentari, tenían acceso directo, como se podría decir ahora el CNI español, que tengan acceso directo al presidente del gobierno. Los frumentari pasaban por encima de la guardia pretoriana y de esta manera realizaban algunos actos de delación, o sea, eran como delatores de lo que pasaba en la sociedad, y también investigaban a la gente del Senado. Hasta este punto, más o menos, sí, podemos dar una visión general. Hemos hablado de la CNN y como ejemplo de vía de comunicación o red de comunicación, y hemos terminado hablando del CNI, o lo que podríamos decir también la CIA o cualquier departamento de servicio secreto, pero hablamos de los romanos, y es que se enorgullecían de no utilizar jamás el engaño, de encarar las batallas a pecho descubierto, espada en mano, dispuestos a superar a sus bárbaros enemigos con la potencia de su virtuosa civilización. Pero en la práctica el espionaje y los ardiles formaban parte del alma de Roma. Hemos hablado de los frumentari, seguimos hablando de los frumentari, y qué impacto tenían sus actividades en el contexto de la antigua Roma. Bueno, vamos a agregar un poco en la historia que estamos teniendo en estos momentos. Podemos decir que los historiadores
como muy acostumbrados estamos, no se ponen de acuerdo y por lo tanto la versión también que domina es que ya no estaban en épocas de Marco Antonio y Octavio, sino que ya es Trajano alrededor del año 100, que los creó realmente y que fue el mismo Adriano, 132, 134, 135, los transforma en un eficiente sistema no de información, de algo mucho más complejo, que es el control de la información. Entonces ya no solamente informamos, sino que controlamos la información. No solamente son empleados los soldados romanos para informar, sino que se convierten en una central, ¿sí?, nacional de inteligencia, o un centro nacional de inteligencia. Adriano, ya en esta andadura, Adriano español, oriundo de la Hispania, es el mismo que los convierte en la central romana de información, ¿no? El CRI. Esto acabo de inventarlo, pero para que se entienda, y no CNI. Y entonces, de alguna manera, que con Adriano el cuerpo adquirió el potencial no solo de informar y de ser un equipo de confianza o un brazo de estado de confianza, sino un control de la información, tanto en Roma como en las provincias. Y no estamos en condiciones de afirmar, ¿sí?, que abastecían realmente una información logística hasta ese punto. No eran un grupo de logística, no se, eran un equipo comando, pero sí trabajaban en la información. Todavía no están seguros si es una avanzadilla muy bien entrenada para actuar físicamente, solo para espiar. Estuvieron también a cargo del transporte, que es importante, marítimo y fluvial, porque es muy importante esto, ya que Roma gozaba de esta capacidad portuaria y se propuso, o sea, todo el territorio, que la misión era abastecer no solamente a las regiones, sino a la propia corte imperial, no solamente de grano, sino de información. La importancia de este cuerpo, en definitiva, se puede deducir por su expansión, a veces por el resultado de lo que viene después, entendemos el éxito anterior. El éxito anterior nos lleva a la conclusión del éxito posterior, ya que las misiones se ampliaron su potencial con evidencia histórica y de la vigilancia pasaron a la supervisión de rutas de tránsito, rutas esenciales para el funcionamiento del ejército que le da fuerza del Estado. Se apoya a Roma en sus legiones para mantener su imperio. Pasaron a tareas también de guarniciones, de cárceles, servicio de escolta y también trabajando en las minas, informando, porque las minas eran lugares muy importantes de concentración de obreros, y a través de los correos imperiales se unió después la recaudación de impuestos, ya que si tú vas de lugar a lugar y conoces los caminos y también traes información y las controlas, es también que esa confianza sea depositaria del dinero. Como los frumentaris estaban en la información, era como la Gestapo de la época, si vamos a la analogía con la Alemania nazi, este cuerpo gozaba de una especial respeto y también temor. Los frumentaris recaudaron impuestos y formaron parte del sistema policíaco, realizando funciones muchas veces de extorsionadores, se puede decir, o sancionadores. Esa era la palabra que se utilizaba. Los frumentaris aparecen asociados a los estaciones del cursos públicos del ejército. Fueron esos locales los mismos que para la mensajería, y se trata de establecimientos diferentes para sancionar a quien no paga. O sea que tenemos una situación polifacética de funciones de este cuerpo de información. De espías a inspectores de Hacienda, podríamos decir, algo así. Sí, como legionarios tuvieron que llevar distintivos militares de rigor, ¿sí? Hay varios, está el Qualigae, el Cingulum o el Paulodamentum, pues en ocasiones necesitaban identificarse como tales, pero en misiones realmente secretas seguramente actuaban bajo disfraces diferentes, o sea, tenían una identificación oficial, porque sin esta podían ser reos
de culpa de contraespionaje, tenían que identificarse, pero también gozaban de la prioridad de una identidad secreta bajo distintos disfraces. No obstante, las inscripciones que tenían en caso de morir y en caso de ser llevados ya, digamos, a su lugar de reposo, sus cenizas, tenían inscripciones funerarias distintivas y no quedaban en el anonimato. Parece que la identificación que portaban era realmente un objeto común de beneficio a su familia, signo de autoridad, de poder que se les atribuía, en particular frente a la población civil, y un rasgo distintivo. No obstante, y de esta manera se le daba a su familia una prebenda para que puedan morir. No era que el Estado no les reconocía en caso que fueran capturados, se reconocían públicamente porque Roma tenía el control de todos sus territorios. Entonces, el dato es que también no tenían tanta buena reputación, ya que se hicieron portadores de un estado de represión, un estado de odio generado en muchos pueblos y ciudades, porque aquí viene la parte de la corrupción. Se cometieron excesos, se cobraba de más, o se hacía uso de esa autoridad para tapar algunos escándalos, extorsiones, chantajes, y eso lo vemos en muchos documentales de Roma, que muchos legionarios, sean o no frumentaris, al llegar a Roma, ya licenciados después de batallas, organizaban sus propios bandos de proteccionismos en las distintas zonas urbanas de la misma Roma. Así que habían también encarcelamientos arbitrarios, ya que sus credenciales le daban posibilidad de decirle al carcelero: está bajo mi tutela, estoy en misión oficial, no tiene este ciudadano romano ningún derecho. También de alguna manera eran utilizados para iniciar revueltas y para sofocar revueltas. Es decir, eran policía de Estado en todo su... En toda regla. En todas reglas. ¿Qué fue de los Frumentari y qué legado dejaron? ¿Y qué lecciones podemos aprender de este tema, ya que el tiempo se nos acaba? Bueno, los Frumentari trabajaban y normalmente fueron desapareciendo ya a finales del siglo III, porque se fueron haciendo reformas, eran un cuerpo dentro de otro cuerpo, y podemos decir de que ningún emperador quiere demasiada fuerza, ya son cuerpos independientes, ¿no?, que podían realizar un propio golpe de Estado como hicieron los pretorianos. Podemos decir que, a pesar de que ellos tenían un alojamiento especial, un cuartel general, la Castra Peregrina, en la colina de Celio, donde se localizaba ahí su comandancia principal, eso fue bajo el reinado de Septimio Severo, pero después se fueron percatando de ese poder y ya de alguna manera Diocleciano y Constantino vieron en ellos un problema y lo fueron ya haciendo desaparecer. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues indudablemente que podemos aprender que la historia se repite y que no tenemos tanto originalidad en nuestro tiempo con respecto a James Bond y todo lo que se ha creado en torno a esos agentes secretos de espionaje y contraespionaje modernos, que ya en la antigüedad se utilizaban, lo dije también, en la Biblia. No debe olvidarse que pertenecían estos a un servicio de inteligencia que era casi enteramente militar, y para todos los ejércitos el cometido más importante de la inteligencia es descubrir la ubicación y el número del enemigo, supervisión detallada, comunicación fluvial, puntos de referencia, torres, puentes, granjas. Controlando tales cuestiones, teniendo acceso a todo esto, correspondía todo en documentos como mensajería. Resultaba lógico que estos se convirtieran también en candidatos perfectos para vigilar, pero también en objeto de sospecha de los nuevos emperadores, que creían que seguían siendo fieles a la antigua casta que había dominado Roma. Tenían tantas habilidades y tantos dotes para el secretismo que eso mismo fue lo que acabó con ellos. A mi juicio, al juicio de muchos, el empleo y desarrollo fue decayendo, y así dicen los historiadores, hasta el siglo III o finales,
Y estas habilidades, de alguna manera, fueron de gran utilidad en confrontaciones bélicas. Como cuerpo desaparece. Sin embargo, como inspiración no termina de desaparecer, sino que fue modelo y copia de todos sus sucedáneos a lo largo de la historia. Ahí terminamos. Muchas gracias, Scheimmer, una vez más por acercarnos, en este caso, a los Frumentari, los agentes secretos de Roma. Volveremos a hablar de este apartado un tanto secreto de la historia de Roma. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.